Lo pillaron mirándolo otra vez. Y esta vez no fue disimulado, ni rápido. Fue claro. Fue directo. Fue en medio de la tienda, justo cuando Javier salía del probador con la chaqueta puesta. Marcos lo estaba esperando afuera, fingiendo doblar una pila de pantalones que no necesitaban atención. Pero sus ojos lo traicionaron. Estaban ahí, clavados en él, sin vergüenza, sin miedo. Y por primera vez, Javier no desvió la mirada. No fue una mirada de cortesía, tampoco una de trabajo. Fue algo más, un reconocimiento silencioso. Y aunque nadie alrededor pareció notarlo, para Javier fue como si el mundo se hubiera detenido un segundo. Porque algo acababa de cambiar. Porque después de semanas de juegos sutiles, de frases neutras y encuentros fugaces, eso fue lo más cercano a una confesión. Todo había empezado como un hábito sin intención. Javier solía pasar por el Corte Inglés después del trabajo. No tenía a dónde ir, no tenía con quién quedar. Su rutina era mirar ropa sin comprar nada, perder el tiempo entre estantes y maniquíes. Y fue ahí donde lo vio por primera vez. Marcos, joven, siempre con una camiseta distinta, siempre ordenando, atento, pero distante. Un trabajador más. O eso pensó al principio. Los primeros encuentros fueron banales. Saludos corteses. Alguna recomendación de tallas. Nada fuera de lo común. Pero con el tiempo, Javier empezó a notar los detalles. Cómo Marcos sonreía cuando lo veía. Cómo se acercaba sin motivo aparente. Cómo sus manos se quedaban un poco más cerca de las suyas cuando coincidían en la misma prenda. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, que eran casualidades. Pero luego dejó de creer en casualidades. Aquel jueves lo cambió todo. Javier entró al probador con una chaqueta azul marino, fingiendo que quería probarla. En realidad solo quería estar cerca. Cuando salió, Marcos estaba ahí. La mirada, el silencio, el ambiente cargado. Fue demasiado evidente para seguir fingiendo. Y por eso, esa noche, cuando Javier llegó a casa, no pudo dejar de pensar en ello. En él. Los días siguientes se convirtió en rutina. Ir a la tienda, buscarlo con la mirada, cruzar algunas palabras. Javier se decía a sí mismo que no era para tanto, que solo era curiosidad. Pero su cuerpo reaccionaba distinto cada vez que Marcos lo miraba. Una tensión le recorría el pecho, como si algo dentro de él quisiera salir, pero no supiera cómo. Una tarde, mientras fingía buscar una camisa, sintió que alguien se acercaba por detrás. Era Marcos. ¿Buscas algo en especial? No, solo mirando. Marcos se quedó a su lado, demasiado cerca para ser casual. Sus dedos rozaron los suyos al señalar una prenda. Fue un año rápido, pero intencional. Javier lo miró. Marcos no apartó la vista. Estás viniendo mucho últimamente, ¿no? Javier intentó sonreír, pero no le salió. Sí, supongo que me gusta este lugar. ¿O te gusta alguien de este lugar? El corazón de Javier dio un salto. Por un instante pensó en reírse, en hacer un comentario sarcástico. Pero no lo hizo. Porque la forma en que Marcos lo dijo no fue una broma, era una afirmación. No respondió. Solo lo miró. Y en ese silencio pasó algo. Algo que no tenía nombre, algo que iba más allá de las palabras. Esa noche, Javier no durmió. Le dio vueltas a cada frase, a cada gesto. Recordó cómo Marcos había inclinado la cabeza al decir eso, cómo sus labios se curvaron apenas en una sonrisa, cómo su mirada no era la de un empleado amable, sino la de alguien que estaba esperando algo. Una respuesta, un paso, una señal. Y esa señal llegó unos días después. Era sábado. Javier pasó por la tienda más tarde de lo habitual. La zona de ropa de hombre estaba tranquila. Marcos estaba al fondo, revisando unas cajas. Al verlo, sonrió. Una sonrisa distinta, más abierta, más sincera. Creí que hoy no venías. Tuve un día largo, dijo Javier acercándose. ¿Y ahora? Ahora no quiero estar solo. Fue la primera vez que dijo algo así. Y Marcos lo notó, porque dejó lo que estaba haciendo, lo miró de frente y respondió sin dudar. Entonces quédate.
Pasaron un rato caminando por la tienda, hablando de cualquier cosa. Pero entre línea y línea, había algo que no se decía, algo que vibraba en el aire. Y cuando llegaron a la zona menos transitada, junto a los abrigos, Marcos se detuvo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Por qué vienes? Javier bajó la mirada. No sabía cómo decirlo sin decirlo todo, pero tampoco quería seguir ocultándolo. Porque me haces sentir algo, algo que no esperaba sentir aquí. Marcos no dijo nada, pero su mano buscó la suya, la tomó con suavidad, y ese gesto tan simple lo cambió todo. No necesitas decir más, susurró. Javier apretó los labios, conteniendo una emoción que no supo de dónde salió. No era tristeza, era alivio. Era el peso de semanas de duda soltándose por fin. Estuvieron así un momento, sin decir nada más. Luego soltaron las manos, conscientes de dónde estaban, pero con la certeza de que ya nada sería igual. Antes de irse, Marcos se acercó y le susurró algo al oído. El martes salgo a las 6. Si quieres podemos tomar algo. Javier asintió sin pensar. ¿Sí? ¡Quiero! Esa noche, al salir del centro comercial, el mundo le pareció distinto. No por lo que había pasado, sino por lo que estaba por venir. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo nuevo estaba empezando. Algo real. Lo primero que hizo Javier al llegar al bar fue buscarlo con la mirada. Y ahí estaba, esperándolo, no con impaciencia, sino con esa tranquilidad que hacía que todo pareciera más fácil. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron, Javier supo. Esto no iba a ser solo una cita. Algo más iba a pasar esta noche. Algo que no podrían deshacer. El martes había llegado más rápido de lo que esperaba. Todo el día, Javier no pudo concentrarse en nada. Cada correo en la oficina, cada llamada, cada reunión, todo pasaba por él como si estuviera en otra parte. Y en cierto modo, lo estaba. Su mente estaba ya en esa terraza de Ruzafa, donde Marcos lo había citado para tomar algo. Una frase simple, sin pretensiones, pero que, por dentro, removía todo. Llegó 10 minutos antes. No podía evitarlo. Caminó despacio por la acera, intentando parecer casual, aunque sentía que el corazón le golpeaba en la garganta. Cuando lo vio, ya sentado con 2 cervezas en la mesa, algo se le acomodó dentro. No eran nervios, era otra cosa, una mezcla de alegría y vértigo. Pensé que llegarías tarde, bromeó Marcos al verlo. Pensé en no venir, respondió Javier sonriendo con sinceridad. Pero no pude. Marcos no dijo nada, pero sus ojos brillaron. Le ofreció la cerveza y por un momento, solo se miraron. Como si se reconocieran de nuevo, pero esta vez sin el filtro del mostrador, ni de las camisas, ni del «necesita ayuda». Hablaron de cosas sencillas. Cine, música, trabajo. Javier se sorprendió de lo fácil que era todo con él. Nada forzado. Ningún momento incómodo. Pero lo que realmente lo desarmaba era cómo lo escuchaba. No con atención fingida, con atención real. Como si cada palabra que decía importara. En un momento, Marcos apoyó el codo en la mesa y se acercó un poco más. ¿Sabes qué me llamó la atención de ti la primera vez? Javier negó con la cabeza. Tu forma de mirar. No eras de esos que van solo por ropa. Parecías buscar algo, pero no sabías qué. Javier se quedó en silencio. Porque sí, era verdad. Y porque nunca nadie se lo había dicho así. ¿Y ahora crees que lo encontré? Marcos sonrió. No respondió, pero su mano se deslizó por la mesa hasta tocar la suya. No la tomó, solo la rozó con los dedos, como si le preguntara sin palabras. ¿Puedo seguir aquí? Y Javier, sin decir nada, giró su mano para recibir ese contacto. Después del bar, caminaron por el barrio. Las calles estaban tranquilas, con la brisa suave de final de verano. Javier notó cómo, al caminar, sus manos volvían a rozarse. Y en un momento, sin pensar demasiado, se tomó el riesgo y entrelazó los dedos con los de Marcos. Fue un gesto tan pequeño, tan natural, pero lo sintió como un salto al vacío. Miró de reojo a Marcos, esperando una reacción, una duda, una risa nerviosa, pero número. Él apretó su mano con fuerza, sin soltarla. ¿Te pasa que a veces no sabes cómo llegaste a este punto?
Preguntó Javier, rompiendo el silencio. Todo el tiempo. Pero no me importa si el punto es este, respondió Marcos. Se detuvieron frente a una librería cerrada. No porque quisieran mirar libros, solo porque ahí, en medio de la calle vacía, sintieron que necesitaban parar un momento. Me asusta esto, confesó Javier bajando la mirada. Me asusta que sea tan fácil contigo. Marcos levantó su mano y la apoyó en su cuello, suave, con calma. Lo fácil no siempre es mentira. A veces solo es lo que debía pasar. Hubo un silencio, largo, pero no incómodo. Luego Javier se inclinó y apoyó la frente en su hombro. No fue un abrazo, no fue un beso. Fue refugio. Marcos no se movió, solo lo sostuvo. Y en ese gesto había más verdad que en cualquier declaración. Más tarde, lo acompañó a la parada del metro. No hablaron del futuro, ni de lo que eran, ni de lo que vendría. Pero antes de despedirse, Marcos lo miró con una intensidad que Javier no había visto nunca. ¿Puedo? Preguntó sin terminar la frase. Javier asintió. El beso fue corto, tierno y limpio, sin urgencia, sin segunda intención. Solo la afirmación de que lo que había entre ellos era real. Y cuando Javier subió al vagón y se sentó solo, no pudo evitar sonreír. Porque por primera vez en años no sentía que volvía a casa vacío. Al día siguiente no hablaron, no porque no quisieran, sino porque necesitaban procesarlo. Pero 2 días después, Javier apareció en la tienda. No tenía nada que comprar, solo quería verlo. Marcos lo notó de inmediato. Se acercó con ese gesto que ya le era familiar. «Hola, ¿te quedaste pensando?» «Todavía estoy pensando», respondió Javier. «¿Y en qué has llegado?» Javier lo miró un instante. «A que no quiero perder esto por miedo». Marcos sonrió. Dio un paso más, lo suficiente como para que sus brazos se rozaran. «Entonces no lo pierdas». Estaban rodeados de clientes, de gente, de luces y de ropa. Pero en ese momento no importaba nada, porque la distancia entre ellos ya no existía, y lo sabían los dos. Esa noche lo esperó durante más de 1 hora. Marcos no apareció. Ni un mensaje, ni una llamada, solo silencio. Y el silencio, cuando uno ya se había acostumbrado al calor de alguien, dolía mucho más que cualquier palabra dura. Todo parecía ir bien. Desde aquella noche en la terraza, todo se había vuelto más natural entre ellos. Se veían cada vez más seguido. No hacían falta excusas ni disfraces. Javier pasaba por la tienda solo para verlo, y a veces Marcos se escabullía unos minutos para tomar un café en la esquina. No había títulos, promesas ni planes a largo plazo, pero había algo mucho más fuerte: ganas de estar. Una tarde, mientras caminaban por la playa de la Malvarrosa, con los zapatos en la mano y las olas mojándoles los tobillos, Javier sintió que su pecho se abría de una forma que no conocía. «Me haces bien», le dijo sin rodeos. Marcos le respondió tomándole la mano. No necesitaba más, y por eso, cuando acordaron cenar en casa de Javier el sábado por la noche, todo parecía perfecto. Javier incluso cocinó, cosa que no hacía desde hacía meses. Puso música suave, limpió todo, preparó 2 copas de vino y se sentó a esperar. A las 8, el timbre no sonó. A las 8:30 tampoco. A las 9, revisó el móvil por 5ª vez. Nada. Escribió: «¿Todo bien?». El mensaje quedó con un solo tic. A las 10 apagó la música. A las 10:30 guardó la comida. A las 11 se sentó en el sofá, en silencio. No sabía si estaba más preocupado o más dolido, pero sabía que algo se había roto, y ni siquiera sabía qué. Al día siguiente, trató de racionalizarlo. Tal vez pasó algo, tal vez se quedó sin batería, tal vez cualquier cosa. Pero esa mañana tampoco hubo mensajes, ni llamadas. Y entonces, por primera vez en semanas, sintió miedo. No miedo al rechazo, sino miedo a no haber creído en algo que solo estaba en su cabeza. El lunes decidió pasar por la tienda. No para buscar ropa, solo necesitaba verlo. Confirmar que todo estaba bien, que todo no había sido una ilusión.
Marcos estaba ahí, doblando camisetas como siempre, sonriente, como si nada. Javier lo observó un segundo. Luego caminó hasta él. «Hola». Marcos levantó la vista y su sonrisa se desdibujó un poco. No fue sorpresa, fue incomodidad. «Javi, hola. ¿Puedo hablar contigo un segundo?» Marcos dudó. Miró a los costados. Finalmente asintió y lo siguió hacia una esquina menos transitada de la tienda. «¿Qué pasó el sábado?», preguntó Javier, directo. Marcos bajó la mirada. «Se me complicó. Me surgieron cosas». «¿Cosas? ¿Y no pudiste avisar? ¿Mandar un mensaje?» Marcos se encogió de hombros. No tenía una buena excusa, lo sabía, y eso dolía más. No fue con mala intención. ¿Entonces con qué intención fue? Porque yo estuve ahí, esperándote, pensando que te había pasado algo, o peor, que simplemente habías decidido desaparecer. Marcos levantó la vista, y en sus ojos, por primera vez, había duda. «No sé qué estoy haciendo, Javier. Me gustas, sí, me gustas mucho. Pero todo esto me da vértigo». «¿Vértigo? ¿Por qué?» «Porque no estaba preparado para esto. No esperaba sentirme así». Javier dio un paso atrás. Las palabras de Marcos eran sinceras, pero no bastaban. No después del silencio. No después de haberlo dejado esperando como si no importara. «¿Y qué quieres hacer con eso?», preguntó con voz baja. «No lo sé». «Entonces dímelo cuando lo sepas. Pero no me tengas colgado entre el sí y el no». Marcos asintió lentamente. Javier se dio media vuelta y salió de la tienda sin mirar atrás. Durante varios días no supieron uno del otro. Javier intentó seguir con su vida. Trabajo, casa, tareas simples. Pero todo le parecía forzado, porque todo estaba impregnado de la ausencia de alguien que había empezado a importar. Y al mismo tiempo, una parte de él se enojaba, no solo por el plantón, sino porque había dejado entrar a alguien a un lugar que normalmente protegía. Y ese alguien no supo quedarse. Un jueves, mientras Javier salía de un supermercado, sintió que alguien lo llamaba. «¡Javi!». Se giró. Era Marcos, cruzando la calle con paso apurado. «¿Puedo hablar contigo?». Javier dudó. Quiso decirle que no, que ya era tarde, pero algo en su voz lo detuvo. «Habla». Marcos respiró hondo. «Sé que la cagué, lo sé, y no tengo una buena excusa, solo miedo». «¿Miedo a qué?». «A que esto sea real, a que deje de ser solo un juego de miradas y se convierta en algo que me obligue a sentir cosas que no controlo». «Ya estás sintiéndolas». Marcos asintió. «Tenía los ojos vidriosos, y no quiero perderte, ni alejarme. Pero tampoco sé cómo hacer esto». Javier lo miró un instante. Luego, sin decir nada, le tendió la bolsa del supermercado. «Ven, me acompañas hasta casa y hablamos». Marcos la tomó sin dudar. Caminaron en silencio. No como antes, pero no con distancia. Era un silencio tenso, pero vivo. Había algo que no se había roto del todo. Cuando llegaron al portal, Javier metió la llave y empujó la puerta. «Hoy no quiero certezas, solo quiero honestidad». Marcos entró. Cerró detrás de él. «Entonces eso te doy». Y por primera vez dejaron de fingir que nada dolía. Se le escapó. No lo planeó. No estaba preparado. Pero cuando Marcos giró para marcharse de nuevo, Javier no pudo más. Y lo dijo, en voz alta, en la escalera, sin pensar. «No te vayas. Me importas más de lo que me gustaría admitir». Durante días, todo entre ellos pendía de un hilo. No había certezas, solo pasos en falso, frases a medias, silencios cargados. Pero esa noche en casa de Javier, después de la charla frente al supermercado, fue diferente. No se abrazaron al entrar. No hubo beso. Solo se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, sin tocarse, como si el contacto físico pudiera romper lo poco que quedaba en pie. Javier sirvió té. Marcos aceptó. Y entre sorbo y sorbo, algo se aflojaba en el aire. «¿Tú crees que yo lo tenía claro desde el principio?», dijo Javier, sin mirarlo. «Yo tampoco sabía en qué me estaba metiendo. Solo me dejé llevar». Marcos lo escuchaba en silencio, con los hombros tensos y la mirada baja. «Pero tú no huiste», respondió finalmente. «Porque me cansé de huir hace años. Pero sí,
Tuve miedo también. Javier lo miró por fin, solo que esta vez decidí no dejar que ese miedo hablara por mí. Marcos tragó saliva. Parecía estar peleando por dentro, pero no con Javier, con él mismo. No es que no sienta algo, lo siento, mucho. Pero cuando estoy contigo todo se vuelve tan real que me paraliza. ¿Y cuando no estás?, preguntó Javier. Me siento vacío. Hubo un segundo de pausa. Uno de esos que pueden durar horas en la cabeza. Javier extendió la mano, pero esta vez no fue para tomarla de Marcos. Fue para tocarle el hombro, simplemente, para que sintiera que estaba ahí. Que no tenía que tener todas las respuestas. No te estoy pidiendo que sepas qué somos, ni qué será esto. Solo te pido que no desaparezcas cada vez que algo se vuelve intenso. Marcos cerró los ojos. Sus labios se curvaron en una mueca que no era sonrisa ni llanto. Era pura confusión, pura emoción sin filtrar. Me gustaría quedarme esta noche, murmuró. Javier dudó, pero solo un segundo. Puedes quedarte. Esa noche no hubo caricias largas ni cuerpos entrelazados. Solo compartieron el sofá, viendo una película que ninguno estaba siguiendo. Marcos apoyó la cabeza en su hombro. Javier le pasó el brazo por encima. Y así se quedaron. Respirando. Juntos. Sin apuros. Pero al día siguiente, Javier despertó solo. La manta seguía en el sofá, pero Marcos ya no estaba. En la mesa, un papel doblado con una nota escrita a mano. Gracias por no soltarme. Necesito unas horas para pensar. No estoy huyendo. Solo necesito entender cómo vivir esto. Volveré esta noche. Esa nota fue una calma y una tormenta al mismo tiempo. Porque las palabras eran dulces, pero la ausencia volvía a doler. Javier pasó el día en una ansiedad suave, contenida. No había drama, solo espera. Y esa espera terminó a las 8 de la tarde, cuando el timbre sonó. Marcos estaba ahí, con la misma ropa de anoche, con la mirada más clara. No fui lejos, dijo. Solo necesitaba caminar, respirar. Javier lo dejó pasar. No necesitaban hablar mucho. Pero cuando Marcos se sentó en la silla de la cocina, algo en su cara cambió. Hoy, mientras caminaba, pensé en lo injusto que sería no decirte lo que siento. Por miedo. Por culpa de mi historia. Por no haberlo vivido antes. Javier sintió que el corazón se le apretaba. No me debes nada, susurró. ¿Sí? Me debo a mí mismo decirlo. Me importas, Javi. Me importas más de lo que había dejado que alguien me importara en mucho tiempo. Javier no pudo evitarlo. Dio 2 pasos y lo abrazó. No un abrazo de despedida. Uno de esos que sostienen, que afirman, que responden sin palabras. Tú también me importas, dijo cerca de su oído. No sabía que podía sentirme tan visto hasta que me miraste tú. Marcos cerró los ojos y dejó que el abrazo durara. Porque ahí dentro, en ese contacto, estaba todo lo que habían callado. Se quedaron así varios minutos. Luego se sentaron juntos, se miraron como si recién se descubrieran. Y entonces, Marcos hizo algo que nunca había hecho. Apoyó su frente contra la de Javier y le dijo, en voz baja, «No estoy huyendo, esta vez no». El resto de la noche fue calma. Sin necesidad de más gestos ni frases grandes. Vieron otra película, esta vez más atentos. Hablaron de tonterías, se rieron. Y cuando el reloj marcó la medianoche, Javier no tuvo dudas. «Quédate, no como invitado, quédate conmigo». Marcos no preguntó cuánto tiempo. No pidió garantías, solo asintió. Y esa noche, por primera vez, durmieron juntos sin miedo, sin palabras grandes, solo piel con piel, corazones cerca, realidad, no fantasía. Y al amanecer, cuando Javier despertó y lo vio dormido a su lado, supo que lo que estaba viviendo ya no era un impulso, era una elección mutua. No hubo promesas, ni juramentos, ni grandes gestos, solo una taza de café compartida en silencio y una mirada que decía, «Sigo aquí». Y eso, para Javier, fue más que suficiente. Porque esta vez, Marcos no se fue. Desde aquella noche, algo cambió.
no en lo externo. Seguían siendo ellos, con sus horarios, sus dudas, sus miedos, sino en la forma en que se miraban, en cómo se tocaban sin necesidad de esconderse, en cómo ya no usaban excusas para estar cerca. Ahora había un acuerdo silencioso entre los dos. Estamos intentando. Durante las semanas siguientes no hubo un «empezamos a salir», ni una etiqueta, pero cada pequeño gesto tejía algo sólido. Marcos pasaba más noches en casa de Javier que en la suya. Compartían cenas simples, mañanas con café apurado, incluso silencios cómodos después de días pesados. No era perfecto, pero era real. Una tarde de domingo, mientras doblaban ropa en el salón, Javier se atrevió a preguntar, ¿lo sabe alguien? Marcos lo miró un segundo. Se notó la tensión en sus hombros. Nadie. Nunca hablé de esto con nadie. Javier no respondió de inmediato. Le dolía, pero lo entendía. Y en lugar de empujar, preguntó, ¿te avergüenzas de mí? Marcos negó de inmediato. De mí, quizás, de lo que no sé manejar. Pero de ti, no. Javier asintió. No era la respuesta que deseaba, pero era honesta. No te voy a pedir que salgas corriendo a contarlo. Solo no me desaparezcas cuando te asuste. Marcos lo miró con una ternura que no necesitaba traducción. No lo haré. Y no lo hizo. No siempre era fácil. Había días en los que Marcos se cerraba, se volvía distante, no por rechazo, sino por pura costumbre de esconderse. Pero Javier aprendió a quedarse cerca sin invadir. Aprendió a tocarle la mano cuando él más lo necesitaba, aunque no lo pidiera. A quedarse en silencio cuando las palabras no ayudaban. Y Marcos, poco a poco, fue soltando su miedo. Una noche, mientras caminaban por el centro, se encontraron con un antiguo amigo de Marcos. Hablaron unos minutos y cuando el otro se despidió, Javier se alejó instintivamente, como si ocultarse fuera lo natural. Pero fue Marcos quien lo tomó de la mano justo antes de que se soltara. «No más esconderme», dijo sin mirarlo pero con firmeza. Y ese gesto, tan simple y tan valiente, fue más fuerte que cualquier «te quiero». Esa misma noche, en casa, Javier rompió el silencio mientras lavaban los platos. «¿Tú crees que esto funcione?» Marcos lo miró de lado. «No lo sé, pero quiero que funcione». «Yo también». Dejaron los platos y se abrazaron, como dos personas que habían sobrevivido a su propio miedo. Pasaron semanas, luego meses. Nunca hablaron de futuro con calendario en mano, pero empezaron a decir, «nos vemos en casa», como si ese lugar compartido ya existiera. Empezaron a notar los cambios sutiles. Un cepillo de dientes extra, una camiseta olvidada a propósito, una playlist compartida. Un día, Javier llegó a casa con una caja de cartón. «¿Qué es eso?», preguntó Marcos. «Mi forma de preguntarte si te quieres quedar oficialmente». Marcos la abrió. Dentro, una copia de la llave del piso y una nota. «Este lugar ya huele a ti». Marcos no lloró, pero lo abrazó con tanta fuerza que a Javier se le escapó el aire. «Sí, me quiero quedar», y lo hizo. No todo fue fácil. Hubo desacuerdos, momentos incómodos, silencios largos, pero también hubo apoyo, risas nocturnas, domingos de sofá y frases como «te traje esto porque pensé en ti». Gestos simples que construyen una vida. Una noche cualquiera, mientras cenaban, Marcos levantó la mirada y dijo, «¿Sabes qué me hizo quedarme?» «¿Qué?» «Que nunca intentaste forzarme a hacer algo. Solo te quedaste. Y eso me enseñó a quedarme también». Javier no supo qué decir. Solo le tomó la mano, porque había aprendido que a veces eso era más que suficiente. Ahora, cada vez que cruzaban miradas en silencio, ya no era un juego de tensión, era reconocimiento. Era, sé lo que costó llegar aquí. Y eso era amor. El verdadero, el que no hace ruido, el que se construye día tras día, el que elige quedarse, incluso cuando es más fácil huir, porque quedarse también es un acto de amor.